Y además, hermanos, es importante notar que la carta no se menciona que fue escrita a una iglesia específica, sino que fue escrita, hermanos, a una iglesia circular. ¿Y qué es una iglesia circular, hermanos? Es una iglesia, hermanos, o que fue escrita para varias comunidades cristianas. Y estas comunidades cristianas estaban enfrentando confusión doctrinal, hermanos, estaban enfrentando divisiones internas, y la influencia de esas falsas enseñanzas, hermanos, los amenazaba con su comunión con Dios, hermanos, y entre ellos mismos. Pero la Biblia misma, hermanos, nos muestra que nosotros como cristianos debemos de estar en guardia contra esas falsas enseñanzas, hermanos, que puedan surgir. Y esta sección de la Escritura específicamente, hermanos, en 1 de Juan capítulo 3, del verso 1 al 15, nos muestra que amarnos unos a nosotros, hermanos, que el amor cubrirá la multitud de pecados. Y que el amor, hermanos, es un medio de comunión con Dios. Pero antes de profundizar en el texto, hermanos, permítanme hacer una oración. Bendito Dios Padre Todopoderoso, venimos ante ti, Padre, para que tú nos ayudes a abrir nuestros corazones para entender tu bendita palabra. Que tú, Padre, nos ayudes a que seamos tierra fértil, Padre, para que tu semilla sea plantada y que pueda crecer en nuestros corazones para siempre buscar agradarte, Padre bendito. Te pido que seas con mis hermanos, que los ayudes a que por medio de tu santa palabra los ayudes a no ser estáticos, sino que los ayudes a ser transformados por medio de ella. De igual manera, Espíritu Santo, te pido que tú seas a través de mí al exponer tu palabra, que todo lo que sea expuesto el día de hoy sea para la glorificación de tu bendito nombre. Todo esto te lo pedimos por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Si me pueden acompañar, hermanos, en 1 de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 15. El cual dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Si podemos observar, hermanos, el verso 1 nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En primer lugar, hermanos, el verso comienza diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre.
Y si observamos el versículo anterior, hermanos, el último versículo del capítulo 2, se nos muestra, hermanos, se nos menciona la idea de que hemos nacido de Él. Y esto nos lleva a preguntarnos qué es o qué significa ser nacido de Él. La respuesta la encontramos justo aquí en este primer versículo, que ser nacido de Él es ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo que Juan nos está invitando a contemplar con asombro en este primer versículo, hermanos. Es como si nos estuviera diciendo el apóstol Pablo, miren esto, somos hijos de Dios. Es como si nos estuviera diciendo, deténganse un momento, observen con admiración, el amor del Padre es tan grande que ahora nosotros podemos ser llamados sus hijos. Ahora bien, hermanos, Dios pudo haber menospreciado el lamentablemente estado del humano pecador. Dios es santo, hermanos. En su santidad Él pudo haber dicho, tú eres pecador, yo no voy a hacer nada por ti. Él pudo haber menospreciado eso, hermanos. Él bien podría haber dicho, hermanos, quiero ayudar, quiero hacer algo por ustedes, quiero rescatarlos. Es como si ustedes, hermanos, estuvieran en una situación desesperada, endeudado, rechazado, quebrado en todo sentido, hermano, y alguien lleno de compasión llega y se acerca a usted y le dijera, está bien, mira, voy a pagar todas tus deudas, voy a encargarme de tus obligaciones ante la ley, voy a ponerte en una posición correcta, voy a restaurar a ti y a tu familia, voy a arreglar todo tu pasado, voy a proveer cada necesidad de tu vida, te voy a dar una vestidura y te daré un nuevo lugar para vivir. Y al escuchar esto, hermanos, pensaríamos qué amor tan increíble, ¿no? ¿Quién mostraría tal amor por nosotros como lo hizo Dios? Pero Dios, hermanos, hizo algo más allá que solo eso. Algo que ninguno de nosotros, hermanos, ni siquiera podría atreverse a imaginar. Dios dijo, voy a tomar a esa persona pecadora, la voy a adoptar en mi familia y la haré mi hijo y mi hija. Y es lo que este primer verso nos expresa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Se da cuenta, hermano, del amor que Dios no tiene a nosotros? Que estando perdidos nos rescató y nos adoptó como sus hijos. Él no tenía la obligación de hacerlo, hermanos. Dios no tenía que adoptarnos. No tenía que salvar nuestra alma del infierno, hermanos. No tenía que incorporarnos a su familia. No tenía que llevarnos, hermanos, al cielo ni perdonar nuestros pecados. Pero aún así, hermanos, además de todas las cosas bondadosas que ha hecho por nosotros, Dios dijo, ¿sabes por qué lo hago? Porque te amo. Porque te amo, entra a mi familia. Ahora nosotros como cristianos y creyentes, hermanos, somos hijos de Dios. Y eso, hermanos, es de una manera importante. Nos recuerda, hermanos, que hemos recibido en Jesucristo algo mucho mayor que Adán, nuestro antepasado, hermanos, que él nunca poseyó. Nunca leemos en la Biblia, hermanos, que Adán haya sido llamado hijo de Dios en el sentido en el que este pasaje lo expresa o lo declara. Adán, hermanos, no fue adoptado como hijo de Dios de la manera en la que usted y yo, hermanos, como creyentes lo hemos sido. Y nosotros cometemos un gran error, hermanos, cuando pensamos que la redención es simplemente una restauración, hermanos, de lo que se perdió en el paraíso del Edén. No se trata solamente, hermanos, la restauración de volver a ese estado de Adán. El plan de Dios, hermanos, va mucho más allá que eso. Dios no solo quería restaurar el paraíso, hermanos, Dios quería llevarnos más allá. Dios, hermanos, desea una comunión plena, íntima y eterna con nosotros. Y es lo que significa ser hijo de Dios. Esa es nuestra identidad, hermanos, como cristianos, como humanos, ser hijos de Dios. No solo somos redimidos, no solo somos perdonados, hermanos, sino somos adoptados para vivir en comunión plena con Él. Después, hermanos, de que Juan nos invita a contemplar este gran amor, también nos muestra que hay un precio grande que pagar por recibir y caminar en este amor. Miren lo que dice este mismo primer verso, hermanos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esto nos enseña una verdad muy importante. No deberíamos, hermanos, esperar del mundo que nos trate de una forma diferente a como trataron al Señor Jesucristo. Y hay algo que como cristianos es difícil entender, hermanos, y que debemos enfrentar.
Sabemos nosotros, hermanos, que podemos y debemos ser mejores seguidores de Jesucristo, pero sabemos, hermanos, que no siempre damos buen testimonio. Y muchas veces, hermanos, se nos dice que la razón por la que el mundo rechaza el cristianismo es porque hay cristianos que viven mal, hermanos, y que dan mal testimonio. Y eso es cierto, hermanos, eso puede suceder. Que algunos rechacen el cristianismo, hermanos, porque nuestra vida no muestra una vida de un verdadero cristiano. Es posible, hermanos, que alguien viva una vida cristiana tan incoherente que haga que otros se alejen de Cristo. Eso es posible, hermanos, pero permítame recordarles que también es posible vivir una vida cristiana hermosa, fiel, recta, hermanos, amorosa, como la de Cristo. Si se dice, hermanos, que por unos o por el mal testimonio de algunas personas que son cristianos, algunos se alejan. Pero usted vive, hermanos, en una vida recta, fiel, amorosa con el Señor, ¿qué se dirá de esa persona? La respuesta está en 1 de Juan, capítulo 3, verso 1. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso, hermanos, nosotros no debemos de pensar automáticamente que si el mundo rechaza a los cristianos o el cristianismo, hermanos, es porque estamos haciendo un trabajo terrible, o porque no vivimos como Jesús lo hizo. Ese pensamiento, hermanos, no debe de estar. Algunos dicen eso, algunos rechazan el cristianismo por cómo nosotros vivimos, pero no debemos pensar en automático en eso. Ese pensamiento no debe de estar, hermanos, porque si todos vivimos, hermanos, con esa dolorosa conciencia de que podríamos hacerlo mejor, sería una gran carga para nosotros como cristianos. Un hombre sin pecado, hermanos, vino a este mundo, vivió y caminó entre nosotros, y la humanidad, hermanos, no esperó nada más que escupirle en la cara, hermanos, y crucificarlo. Y eso nos confronta, hermanos, eso nos confronta y nos consuela, hermanos, al mismo tiempo. Y nos recuerda que nosotros como hijos de Dios, hermanos, no siempre será comprendido por el mundo, pero es parte, hermanos, del precio de seguir a aquel que nos amó primero. El verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y me encanta esta declaración, hermanos, porque dice que somos hijos de Dios. Pero hay algo muy importante, hermanos, que no debemos de dejar de pasar por alto. Y es la gran certeza, hermanos, de que en este versículo no nos dice que seremos, hermanos, hijos de Dios, sino que ahora mismo nosotros somos hijos de Dios. No seremos en un futuro, sino ahora mismo lo declara el pasaje, lo declara el texto, hermanos. Y el Espíritu Santo, hermanos, es testigo de eso. Romanos capítulo 8, verso 16, dice que el Espíritu Santo mismo da testimonio de esa verdad. El Espíritu Santo da testimonio, hermanos, de que nosotros somos hijos de Dios. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto nos enseña, nos muestra, hermanos, que aunque nuestra identidad actual como discípulos de Cristo está clara, hermanos, y que somos hijos de Dios, nuestro destino final, hermanos, aún no se ha revelado completamente. Sabemos quiénes somos ahora, pero todavía no podemos imaginar, hermanos, plenamente en qué nos convertiremos cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Ni siquiera, hermanos, podemos imaginar cómo seremos en la era venidera. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué esperanza, no, hermanos? Veremos al Señor Jesucristo, hermanos, cara a cara, y seremos transformados, hermanos, para ser semejantes a Él. Y eso, hermanos, es un privilegio cuando somos hijos de Dios. Una comunión perfecta, eterna, hermanos, y transformadora con nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, aunque nosotros como cristianos o creyentes somos llamados a crecer a la imagen y semejanza del Señor Jesús, hermanos, y aunque ahora mismo, hermanos, deberíamos estar reflejando más y más su carácter, nuestra conducta, hermanos, en nuestra conducta diaria,
sabemos que este es un proceso que no se está completo, ni que se completará aquí en la tierra, hermanos. ¿Estamos siendo transformados por el Espíritu Santo a la semejanza de Jesucristo? Sí. Pero llegará el día, hermanos, en que esa transformación será perfeccionada. Y en ese día, hermanos, seremos nosotros glorificados. ¿Y por qué será así? Mire la última frase del verso 2, hermanos, que dice, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verlo tal como Él es, hermanos, será la culminación de nuestra comunión con Dios. Esta comunión, hermanos, que comenzó aquí en la tierra por fe, llegará a su punto clímax, hermanos, a su punto más alto, cuando nosotros estemos cara a cara con el Señor Jesucristo. Y en este encuentro, hermano, no solo lo veremos, sino también seremos transformados a su imagen. Y esto, hermanos, es lo que hace al cielo ser el cielo. Ver a Jesús como Él es. Ahora, hermanos, ustedes asisten a esta iglesia y se les predica una y otra vez sobre quién es Jesucristo, qué Él hizo por nosotros, que necesitan conocer al Señor Jesús, hermanos, y que la forma fundamental de conocerlo es a través de su palabra. Pero déjenme decirle algo, hermanos, importante. Ninguno de nosotros contempla plenamente al Señor Jesucristo, hermanos, perfectamente ahora. Ni el mayor estudioso, hermanos, ni el mayor erudito, ni el mejor teólogo preciso en el texto bíblico, hermanos, logra entender plenamente al Señor Jesucristo. Nuestra comprensión, hermanos, como humanos es finita y limitada. Y esa, hermanos, será una de las mayores glorias del cielo. Poder decir con gozo, lo conozco como Él me conoce a mí. Seremos como Él, hermanos, porque lo veremos como tal como Él es. Y aquí, hermanos, la idea central está unida en dos partes. Cuanto más nosotros contemplemos, hermanos, a Jesús como realmente es, más será transformado usted a su imagen y a su semejanza. Cuanto más, hermanos, contemplemos al Señor Jesús, vivamos, caminemos con Él, leemos la palabra, hermanos, tenemos constante oración, más será usted, hermanos, transformado a su imagen y semejanza aquí en la tierra. El verso 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Conocer, hermanos, nuestro destino eterno y nuestra esperanza puesta en el lugar correcto, hermanos, purifica nuestra vida. Y me encanta cómo lo expresa el texto. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y aquí hay algo clave, hermanos. Nuestra esperanza no está simplemente en el cielo. Claro, hermanos, el cielo es a donde queremos llegar y es algo glorioso que anticipamos, ¿verdad? Pero nuestra esperanza está puesta en el Señor Jesucristo. Y quiero hacerle unas preguntas, hermanos. ¿Saben qué es lo que realmente hace al cielo ser el cielo? Que Jesús está allí. Por eso, hermanos, nuestra esperanza siempre debe de estar arraigada y centrada en Él, hermanos, porque nos estamos uniendo con Él, siendo perfeccionados, hermanos, en esa comunión que un día será completa. Ahora bien, hermanos, si leemos a partir del verso 4, notamos que el apóstol Juan cambia de tema o de idea. Después de mostrarnos, hermanos, en los primeros versos, la gloria de llegar a ser cada vez más como Jesús, hermanos, y de mostrarnos la perfección de esa transformación cuando lo veamos cara a cara, hermanos, Juan nos quiere ayudarnos a enfrentarnos con todo aquello que nos obstaculiza nuestra comunión con Dios. Y en este momento, hermanos, en este verso 4 y 5, va a tratar directamente con el pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Aquí, hermanos, el apóstol Juan está definiendo el pecado en su forma más básica. El pecado es una infracción de la ley. Es decir, hermanos, pecar es quebrantar la ley de Dios y eso implica un desprecio directo, hermanos, hacia su autoridad.
Cuando nosotros, hermanos, ignoramos la ley de Dios, no solo estamos desobedeciendo sus mandamientos, hermanos, sino también estamos ignorando al dador de la ley misma, que es Dios. Y es importante, hermanos, que lo entendamos así. El pecado no es simplemente, hermanos, fallar moralmente, sino rebelarnos contra Dios y su carácter santo. Ahora note la segunda parte del verso que dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que en Él no hay pecado. Esto nos recuerda, hermanos, precisamente a la misión del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Que Jesús vino, hermanos, precisamente para tratarnos con nuestros pecados. Él no solo nos enseñó la ley, Él vino a quitar nuestros pecados, hermanos, y lo hizo siendo completamente Él, sin pecado. Así, hermanos, que mientras nosotros estamos reunidos, hermanos, y reflexionamos en comunión, no debemos de olvidar esto. Cristo, hermano, no vino a destruir lo que nos separaba de Dios, hermanos. Cristo vino a destruir lo que nos separaba de Dios, hermanos, y su pureza es lo que hace posible nuestra comunión con Dios. Él era perfectamente santo y sin pecado, y solamente Él, hermanos, podía destruir el pecado. Y esto, hermanos, es la misión del Señor Jesús, nuevamente expresada en su raíz más básica. Un lugar de perfección sin pecado. Y siendo esto verdad, hermanos, el versículo 6 es un paso lógico, hermanos, después de lo que hemos leído en el 4 y en el 5. El 6 nos dice así: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hermanos, dado que el versículo 4 vimos que el pecado es una infracción de ley, y el versículo 5 vimos que Jesús vino a quitar nuestros pecados, hermanos, y que en Él no hay pecado, entonces es lógico permanecer, hermanos, en Jesús, el cual significa que si permanecemos en Jesús, es vivir no practicando el pecado. Ya se nos dijo, hermanos, que el pecado es infracción de ley y que el Señor Jesucristo vino a destruir eso. Pero para que nosotros no seamos pecadores, hermanos, este verso nos dice que el que permanece en Jesucristo, hermanos, no debe de practicar el pecado. Permanecer en Jesús, hermanos, significa no vivir practicando el pecado. Pero debemos de ser muy cuidadosos con esta afirmación, hermanos, porque aunque lo que Juan dice es muy importante, algunos lo han malinterpretado. Algunos han tomado este pasaje, hermanos, y han enseñado que es posible alcanzar la perfección en esta tierra. Y uno de los mejores predicadores, hermanos, del texto, llamado Charles Spurgeon, dice que estaba conversando con uno de sus miembros de que asistía a su iglesia, y que el miembro le insistía al pastor Charles, que le decía: yo ya alcancé la perfección. Y Charles, con su forma de ser, le dice: ¿desde cuándo alcanzaste tú la perfección? Le dice: desde hace como 8 años. Charles, de su manera de ser, hermanos, agarra un vaso de agua y se lo avienta en la cara. Y el hombre empezó a decir maldiciones, cosa que un hombre que realmente alcanzó la perfección no diría, o que un hombre que realmente permanece en Jesucristo no diría. Y este es un ejemplo, hermanos. Aunque los hijos de Dios ya no vienen practicando el pecado como estilo de vida, ninguno de nosotros, hermanos, ha alcanzado la perfección absoluta aquí en la tierra. Permanecer en Cristo, hermanos, no significa nunca fallar, sino que nuestra vida ya no está dominada, hermanos, por el pecado, porque estamos en una relación viva con aquel que vino a quitarnos el pecado. Cuanto más permanezcamos en Jesucristo, hermanos, menos pecaremos. Sabemos, hermanos, que no todos permanecemos perfectamente en Él, pero mi deseo, hermanos, es que al menos todos, hermanos, tratemos de hacerlo. La idea, hermanos, es que nos acerquemos más al Señor Jesús, hermanos, y vivir en comunión cada vez más profunda con Él. Juan es muy claro en este pasaje, hermanos, y está en armonía con todo el resto de la Escritura. El cual, hermanos, un estilo de vida marcado por el pecado habitual es completamente incompatible con el estilo de vida de permanecer en Jesucristo.
un estilo de vida, hermanos, o nosotros como hijos de Dios y viviendo habitualmente en pecado, hermanos, es una vida incompatible con lo que decimos ser en Jesucristo. Y lo diré de una forma más directa y sencilla. Si permanecemos en el pecado, si está viviendo usted, hermanos, en pecado conocido y no confesado, entonces no está permaneciendo en Jesucristo como debería. De hecho, hermanos, simplemente no estamos tratando de ser cristianos aprobados por Dios. Ahora bien, hermanos, no estoy diciendo que por no vivir una vida en permanencia con Jesucristo pueda perder su salvación o que pierda su salvación. Lo que digo, hermanos, es que hay algún tipo de interrupción en su comunión con Dios, hermanos, y con Jesucristo, que necesita ser corregida para que pueda caminar con Él. Y como cristianos la pregunta no debería de ser si pecamos o no, porque todos pecamos, todos. Pero la pregunta que sí nos debemos de hacer como hijos de Dios es cómo nosotros, hermanos, reaccionamos al pecado. Permitimos que ese pecado se convierta en un pecado habitual, hermanos, en nuestra vida y que domine nuestro estilo de vida, o lo confesamos humildemente, hermanos, contritos y humillados, luchando contra Él con el poder de Jesús. Y esta misma idea, hermanos, se extiende hasta el verso 7, el cual dice así: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Esta idea, hermanos, es muy similar o paralela a la anterior. Juan no está diciendo, hermanos, que somos hechos justos ante Dios por nuestras propias obras justas, sino que si permanecemos en Jesucristo, hermanos, que si permanecemos con el justo, eso se notará en nuestra manera de vivir. Y nadie, hermanos, honestamente puede decir que estaba viviendo tan cerca del Señor Jesucristo, hermanos, y en medio de esa comunión cometió, hermanos, tal pecado, tal injusticia, porque eso no tendría sentido. Cuando alguien realmente vive en comunión con el Señor, hermanos, con aquel que es sin pecado, no puede continuar practicando el pecado como estilo de vida. Si vivimos con el justo, hermanos, entonces practicaremos la justicia. Ahora, hermanos, en el verso 8 y 9, el apóstol Juan examina esto, pero desde otro ángulo. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que una vez más, hermanos, las personas que viven en un pecado habitual no pueden ser hijos de Dios o no viven como hijos de Dios. Viven, hermanos, como personas que pertenecen al diablo. Y Jesús vino precisamente para destruir eso, para destruir esas obras. Y me gusta, hermanos, cómo el apóstol Juan expresa esto. Vino a destruir las obras. Es una frase puntual, hermanos. Es una frase culminante. Vino a destruir las obras. No vino a hacerlas a un lado o a hacerlas a un lado parcialmente, sino vino a destruirlas completamente. No vino para revertirlas parcialmente, hermanos, ni para disimular los efectos del diablo, sino para destruirlos por completo. Entonces aquí nos podría surgir una pregunta: ¿cómo pasamos de ser hijos del diablo a ser nosotros hijos de Dios? Y la frase está aquí misma puesta en el verso 9. El que es nacido de Dios ya no es del diablo. ¿Y qué significa esto, hermanos? Aquel que acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, ahora es hijo de Dios. Y esto es una verdad muy emocionante, hermanos. Cuando nacemos de nuevo, hermanos, cuando nacemos de arriba, cuando nacemos de Dios, se nos da una nueva naturaleza en Jesucristo. Antes fuimos moldeados como el viejo hombre Adán, hermanos, pero ahora, al nacer de nuevo, recibimos una nueva naturaleza moldeada por Jesucristo. Y esa nueva naturaleza, hermanos, que tenemos, nos ayuda a poder caminar con Jesucristo.
aunque no sea perfecto, hermanos, nos ayuda a caminar y tratar de agradar a Dios día con día. Y miren cómo lo expresa aquí: el que ha nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él. Cuando nacemos de nuevo, hermanos, algo fundamentalmente cambia en nosotros, en nuestra vida. Para citar nuevamente, hermanos, a Charles Spurgeon, él lo dice de una manera similar, pero de una manera negativa. Dice: la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. En otras palabras, hermanos, la gracia que Dios da para salvación es una gracia que transforma. No es una gracia superficial, hermanos, o una gracia pasiva, sino que es una gracia poderosa que cambia la vida. Y eso significa, hermanos, que el pecado ahora ya no nos domina como persona, o que ya no nos domina como antes. Ahora bien, hermanos, sabiendo todo esto, quiero resumírselos de una manera clara. Un cristiano, hermano, no puede sentirse cómodo con el pecado habitual. Nunca, hermanos. Un cristiano no debe sentirse cómodo o con paz con un pecado habitual. Y esta es la transformación, hermanos, que surge en un verdadero cristiano. Y a medida, hermanos, de que nosotros continuamos caminando con el Señor Jesucristo, la lucha interior, hermanos, contra el pecado va a permanecer. Pero el creyente verdadero debe decir: lo tengo que arreglar. Este pecado tengo que arreglarlo delante de Dios, porque simplemente no es coherente con quien soy en Cristo Jesús. Hermanos, si alguno de ustedes se siente cómodo, puede sentirse cómodo con el pecado habitual, hermanos, es una señal de peligro. Si usted se siente cómodo, hermanos, pecando día con día, con ese mismo pecado o con otros pecados, es un peligro. Es como una alarma. Es como si el check engine se le prendiera en el carro, o la de la gasolina, o la del líquido de frenos. Es como si se le estuviera diciendo: hey, necesitas poner atención a esto, necesitas cambiar esto, necesitas arreglar esto en tu vida. Es algo que debe preocuparnos, hermano, no es algo que debemos de tener como comodidad. El verso 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si vemos la primera parte del verso 10, hermanos, simplemente continúa con la idea anterior, pero ahora añade una clave al final del versículo, el cual, hermanos, esta clave no se trata solamente de justicia e injusticia, sino también en el amor entre hermanos. Y la verdad es muy simple aquí, hermanos. Para tener nosotros comunión con Dios, debemos de amar, hermanos, a nuestros hermanos. Y esta es una manera, hermanos, clave de identificar a los hijos de Dios. Somos aquellos que nos amamos unos entre otros. El verso 11 lo afirma con claridad: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Una vez más, hermanos, Juan está enfatizando algo que ya había mencionado antes en la carta, que nos amemos unos a otros. Y creo que es muy fundamental recordarlo, hermanos. El mensaje básico del cristiano es que nos amemos unos a otros. Nosotros mostramos amor a Dios, hermanos, cuando amamos a los demás. Y si no nos amamos unos a otros, hermanos, entonces no estamos viviendo una verdadera comunión con Dios. La manera en la que nosotros nos tratamos como hermanos, hermanos, y como hijos de Dios, realmente es importante para Dios. Luego, hermanos, Juan presenta un ejemplo negativo de lo que nosotros deberíamos de seguir. El verso 12 dice: no como Caín, que él era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Si vemos, hermanos, este Caín no estaba bien con Dios, odiaba a su hermano. Entonces imaginen esto, hermanos: donde hay dos hijos de Dios que están bien con Dios, hermanos, se van a amar. De lo contrario, hermanos, usted no podría decir que tiene comunión con Dios y estar enojado, hermanos, con su hermano, o no amar a su hermano. Sería, hermanos, algo que no va, que no es coherente. Y luego el verso 13, 14 y 15
Dice así: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Así de serio, hermanos, es este mandamiento. Así de serio es este mandamiento de amarnos unos a los otros. El odio, hermanos, nos coloca en un lugar peligrosamente espiritual. Pero el amor, hermanos, es evidencia de que hemos pasado de muerte a vida. Y nosotros debemos hacernos algunas preguntas serias. ¿Vivimos, hermanos, en odio hacia alguien? ¿Vivimos, hermanos, odiando a alguien? Póngase usted, hermanos, a pensar en una persona específica. Estamos dispuestos, hermanos, a ser hombres y mujeres de Dios lo suficientemente valientes como para decir: Señor, si estoy mostrando odio a alguien, muéstramelo. Porque, hermanos, sería triste saber que Dios envió a su Hijo Cristo Jesús, hermanos, para perdonarnos por el mal que nosotros hicimos, hermanos, para reconciliarnos con Él y unirnos nosotros con Él, hermanos, por medio de su muerte y de su resurrección. Pero nosotros como cristianos, hermanos, no podamos amar a los demás. Sería incoherente, hermanos, que Dios haya enviado a su Hijo Cristo Jesús, hermanos, a morir por nosotros y que nosotros no podamos amar a nuestros hermanos. Si tenemos rencor, hermanos, hacia alguien, enojo u odio, debemos entender que para tener una buena comunión, hermanos, hay 3 pasos fundamentales. Arrepentirnos delante de Dios, pedir perdón a Dios, hermanos, y si es necesario a la persona, y buscar maneras concretas, hermanos, de demostrar amor hacia esa persona. ¿Y cómo podemos hacerlo, hermanos? Orando por ellos. Orar por su bien, por su comunión con Dios, por su crecimiento con Dios, hermanos. Y luego pedirle al Señor, hermanos, que nos muestre una acción específica que nosotros tengamos que hacer para mostrar que realmente los amamos. Hermanos, esto realmente es serio. Y es serio porque Dios lo plasma en su escritura. El que no ama a su hermano está en muerte, pero el que lo ama está en vida. El odio, hermanos, es como un cáncer espiritual. Aunque es triste, hermanos, que algunos odian a algún grupo, alguna secta o alguna religión, hermanos. Es más grave cuando el odio se dirige a una persona específica. Ahí, hermanos, es donde realmente se prueba nuestra fe como cristianos, hermanos, y se pone en práctica el verdadero amor cristiano. Y para ilustrarlo, hermanos, y para concluir, quiero contarles esta historia. Hace tiempo, hermanos, leí en un libro que un predicador joven de Los Ángeles estaba fielmente predicando la palabra, estaba fielmente pastoreando a sus ovejas. Pero un día, hermanos, regresando de la junta con los líderes y los ancianos, en la puerta de su refrigerador había una carta de su esposa que decía: lo siento, te he sido infiel, me voy de tu vida. Ese pastor, hermanos, había sido traicionado por su esposa. Ella lo dejó por otro hombre, hermanos, y ese dolor que le dejó al pastor fue profundo. Pero él siguió sirviendo a Dios, hermanos, con el corazón roto. Y años después, hermanos, su esposa muere. Y un día, hermanos, sin esperarlo, el hombre con quien ella lo había engañado apareció en su iglesia. Él no sabía, hermanos, que el pastor de ese púlpito en esa mañana, hermanos, era el esposo de la mujer que él le había quitado. Al final del servicio, hermanos, pasó al frente llorando y dijo: he pecado mucho, quiero encontrar a Dios. La historia dice, hermanos, que el pastor lo reconoció, que su interior, hermanos, tembló. Pero recordó, hermanos, 1 de Juan capítulo 3, que el que no ama a su hermano permanece en muerte. El que aborrece, hermanos, es homicida. Respiró, hermanos, y el pastor lo abrazó y le dijo: tú me quitaste mucho, pero hoy oro para que Dios te dé vida eterna.
Es difícil, hermanos, a veces amar a nuestros hermanos. Pero la Biblia nos demanda a no odiar, sino amar. En ese momento, hermanos, el odio murió y el amor, hermanos, venció. Y esto es exactamente lo que el apóstol Juan en esta porción, hermanos, nos manda a hacer y nos muestra que la base para tener nosotros, hermanos, comunión con el Señor Jesús y con Dios es el amor. Hermanos, vivir como hijos de Dios no es simplemente conocer verdades doctrinales, sino dejar, hermanos, que esa doctrina, hermanos, nos transforme cada aspecto de nuestra vida. La verdadera evidencia, hermanos, que nosotros somos hijos de Dios es que aborrecemos el pecado, hermanos, amamos a nuestros hermanos y buscamos vivir en justicia, no por obligación, sino porque permanecemos en comunión con Dios. La comunión con Dios, hermano, no se mide por cuántas actividades religiosas usted haga a la semana, sino por cuán profundamente amamos a Dios y a los demás en nuestra vida diaria. Y quiero preguntarle, hermano, ¿está alimentando usted esa comunión diaria con Dios? ¿Está viviendo como alguien que ha sido amado por el Padre, hermano, regenerado por el Hijo y santificado por el Espíritu Santo? Dios, hermano, no nos llamó solo a creer, sino a permanecer. Y hoy debemos de contemplar algo que es muy glorioso, hermanos. El amor del Padre que nos ha hecho hijos de Dios, hermanos, no fue simplemente perdonarnos, sino fuimos adoptados como sus hijos. Y esa adopción, hermano, no es simbólica, es real. Nos cambia nuestra identidad, el corazón, hermanos, y también nuestra conducta. Y esta es la verdad, hermanos. El pecado habitual interrumpe nuestra comunión con Dios. El odio, hermanos, y la falta de amor niegan nuestra identidad como hijos de Dios. Pero hoy, hermanos, es el día para limpiar ese camino. Hoy es día, hermanos, para dejar el pecado oculto, hermanos, para perdonar a quien nos hirió, para dejar de justificar nuestras actitudes que Dios ya condenó, hermanos, y para volver al centro, que es Cristo y su amor transformador. No hay comunión, hermanos, si no hay santidad. No hay comunión con Dios, hermanos, si no hay un amor verdadero. Así que le quiero preguntar, hermano, ¿hay algún pecado que usted esté tolerando en su vida? ¿Hay odio o rencor, hermanos, o falta de perdón hacia alguien que le lastimó? Está diciendo solamente con sus labios que es hijo de Dios, pero con su vida está mostrando otra cosa, hermano. Hoy el Señor nos está llamando a eso, hermanos, a volver a la verdadera comunión con Dios. Una comunión viva, hermanos, una comunión limpia, una comunión honesta, hermanos, basada en la verdad, en la justicia y en el amor. No se conforme, hermanos, solo con asistir a la iglesia y venir a sentarse a escuchar. No se conforme solo con eso, hermanos, porque todos lo pueden hacer. No viva una vida cristiana fría, hermanos, vacía. Vuelva a la comunión con Dios, hermanos. Vuelva al Señor Jesucristo, hermanos, y permanezca en Él y deje, hermanos, que su amor transforme su manera de vivir. Permítanme hacer una oración. Bendito Dios Todopoderoso, venimos ante ti, Padre, para que tú nos ayudes a plasmar esta bendita palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. Que nos ayudes a permanecer en esta verdadera comunión que tú nos demandas. Que nos ayudes a permanecer en amor unos con otros. Que nos ayudes a ser justos en todo lo que hagamos y a aborrecer el pecado porque tú eres santo y va contra tu naturaleza, Señor. Ayúdanos a ser buenos hijos de Dios porque esa es nuestra verdadera identidad. Ayúdanos a mostrar ese amor por medio de nuestro diario vivir, predicando tu palabra y viviéndola. Ayúdanos, Padre. Sé tú con nosotros en el resto de la semana y en el resto de nuestra vida y que tú nos ayudes a vivir, a practicar lo que se nos ha mostrado el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos, te lo imploramos, Señor, por medio de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén.